El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de cárcel por su implicación en la trama de comisiones vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La sentencia también impone 19 años de prisión a su ex asesor Koldo García y 4 años y medio al empresario Víctor de Aldama, aunque este último no entrará en prisión por su colaboración con la justicia. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Euronews Hoy. La condena del exministro y ex número 3 del PSOE supone el golpe judicial más duro para el entorno político de Pedro Sánchez y convierte el caso Koldo en la primera gran causa de corrupción con sentencia firme vinculada a un antiguo miembro de su gobierno. Mientras tanto, Colombia dio el domingo un giro a la derecha. El abogado Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por menos de un punto en una jornada en la que el petrismo ya ha impugnado más de 30.000 mesas electorales. Nada más conocerse los primeros resultados, el nuevo presidente electo se dirigió a Colombia desde Barranquilla y anunció una de sus primeras medidas: fortalecer las relaciones con los países que respetan la democracia. Por otro lado, en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dimitió este lunes, allanando el camino para que el Reino Unido tenga su 7º primer ministro en poco más de una década. Vamos con las noticias del día. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupción. Ábalos fue declarado culpable de delitos que incluyen participación en una organización criminal, corrupción, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El tribunal también condenó a su exasesor Koldo García a 19 años. Los dos hombres fueron acusados de haber recibido sobornos por la adjudicación de contratos públicos millonarios para suministros médicos como mascarillas durante la pandemia de COVID-19. El fallo supone un duro golpe político para el presidente Pedro Sánchez, quien se enfrenta a una creciente presión de la oposición por las investigaciones de corrupción que involucran a figuras actuales y antiguas vinculadas a su círculo político y personal. La decisión del Tribunal Supremo es particularmente significativa porque se trata de la primera condena firme de gran envergadura contra un antiguo alto cargo del gobierno de Sánchez. El candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado por un estrecho margen las elecciones presidenciales de Colombia. De la Espriella, abogado y empresario, nunca había ocupado un cargo público antes. Se impuso al legislador progresista Iván Cepeda y se espera que la victoria impulse políticas que reviertan la agenda del presidente saliente Gustavo Petro, planes que Cepeda había prometido continuar si ganaba. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro. Acaba de ganar la democracia, acaba de ganar Abelardo de la Espriella, una fórmula absolutamente democrática que tiene todo por sacar adelante a nuestro país después de 4 años muy complejos, muy difíciles. Sin embargo, muchos colombianos ya han prometido resistencia al gobierno de derecha, con miles de manifestantes de izquierda saliendo a las calles de Cali y Bogotá este domingo. Que elijan la guerra, la destrucción de nuestro país y no muchas oportunidades como el continuismo con Cepeda. En Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, estallaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que quemaban banderas de Estados Unidos mientras la policía utilizaba gas lacrimógeno para dispersarlos. El primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado este lunes su dimisión, cediendo a la creciente presión interna tras una reñida ronda de elecciones locales que han aupado al potencial nuevo líder de los laboristas, Andrew Burnham. En una imagen ya recurrente en la vida política británica durante la última década, Starmer ha confirmado su dimisión frente al número 10 de Downing Street y que permanecerá como primer ministro interino hasta que se elija a su sucesor en septiembre. When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock
by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Su caída se ha precipitado después de que Burnham, exalcalde del área metropolitana de Manchester, haya obtenido su escaño en la Cámara de los Comunes tras ganar unas elecciones locales, posicionándose como el favorito para acceder al poder. En respuesta a la dimisión, el líder del partido ultraderechista Reform y antiguo abanderado de UKIP, Nigel Farage, ha exigido elecciones generales inmediatas, insistiendo en que el público británico no aceptará que se imponga otro político de carrera, como por otra parte es el propio Farage. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado a Starmer por su capacidad de liderazgo, destacando su labor en el fortalecimiento de la seguridad continental y ucraniana durante sus 2 años en el cargo. La inminente transición supondrá que Reino Unido nombre a su 7º primer ministro en tan solo 10 años, lo que pone de manifiesto una década de intensa inestabilidad política en Westminster. Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos concluyeron de manera positiva, declaró este lunes el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo y dieron como resultado avances alentadores, incluido un acuerdo sobre una hoja de ruta que conducirá a un acuerdo final de 60 días, afirmó en un mensaje publicado en X. El ministro de Asuntos Exteriores iraní escribió que la incansable mediación de Pakistán y Qatar ha logrado importantes avances para poner fin a la guerra del Líbano. Afirmó que la primera prueba real de las negociaciones sería si la célula de desescalada lograba detener los combates en el Líbano. Se prevén conversaciones de menor nivel para el resto de la semana, ya que Irán y Estados Unidos acordaron crear una célula de desescalada para abordar los combates en el Líbano. Aún no está claro si esto será suficiente para detener los enfrentamientos entre Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel, que ocupa el Líbano e insiste en que debe mantener la libertad de acción para atacar a los militantes que lanzan ataques en el norte de Israel. Este sigue siendo uno de los puntos clave del acuerdo, ya que Irán intentó vincular las hostilidades en curso en el Líbano como un componente fundamental de cualquier acuerdo de alto el fuego que logre con Estados Unidos. Una explosión ha sacudido la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar este domingo por la noche. La deflagración y el incendio desatado posteriormente ha dejado al menos 54 heridos y 18 personas desaparecidas, según el último parte del Ministerio del Interior del Emirato este lunes. Los hechos se han precipitado mientras sus trabajadores trataban de reanudar sus operaciones, frenadas tras un bombardeo iraní que dejó esta planta, situada a unos 80 kilómetros al norte de Doha, la capital, inutilizada. Interior ha confirmado que se trata de un incidente de carácter técnico y que las autoridades continúan buscando a los desaparecidos. Ras Laffan, junto a la costa del Golfo Pérsico, alberga el que es el mayor centro de gas natural licuado del mundo. La explosión podría retrasar la recuperación de los mercados energéticos mundiales, ya que el Emirato había suspendido su producción después de que el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz le impidiese enviar suministros a sus clientes. En marzo, un misil iraní impactó en Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños considerables antes de ser extinguido, según informaron las autoridades. Tal y como declaró en su momento el Ministerio de Energía qatarí, Saad Al-Kaabi, se preveía que esos daños reducirían la capacidad de exportación de GNL en un 17% y que su reparación tardaría entre 3 y 5 años. Donald Trump ha presentado el nuevo Air Force One donado por Qatar durante una visita a la base aérea de Andrews, cerca de Washington. La Casa Blanca se despidió el jueves a uno de los 2 históricos Air Force One tras 30 años de servicio, 223 viajes internacionales a 96 países y más de 6 millones de millas recorridas. El nuevo Air Force One servirá como avión temporal para los desplazamientos del presidente hasta la entrega de los nuevos aparatos encargados directamente a Boeing. Su entrega está prevista por ahora para 2028. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos aceptó oficialmente el Boeing 747 de lujo donado por Qatar para su uso como avión presidencial, una decisión que generó dudas sobre las implicaciones éticas y legales de aceptar un obsequio de semejante valor procedente de un gobierno extranjero.
El presidente polaco Karol Nawrocki despojará a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de la Orden del Águila, la más alta distinción estatal de Polonia, en medio de una polémica cada vez más intensa sobre las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Zelensky, por su parte, compartió el sábado unas fotografías en las que se veía cómo empaquetaba la condecoración en una oficina de correos cualquiera para su envío, dirigida a la Cancillería presidencial polaca. Nawrocki tomó esta decisión en respuesta a que Ucrania bautizara una unidad militar con el nombre del polémico ejército insurgente ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, que participó en masacres contra los polacos. En un comunicado en el que revocaba la condecoración otorgada por su predecesor, Nawrocki afirmó que esta medida no va dirigida contra el pueblo ucraniano y que Polonia seguirá ayudando a Ucrania. Masiva manifestación en Tirana, Albania, contra la inversión inmobiliaria de la familia Trump. Miles de albaneses de la diáspora han participado en las protestas cuando se cumplen 3 semanas de manifestaciones diarias. Las protestas en Albania contra el complejo turístico de lujo en la costa adriática son cada vez más numerosas y se han convertido en un movimiento antisistema conocido como la Revolución de los Flamencos. El sábado decenas de miles de personas inundaron las principales calles de Tirana, coreando «Albania no está en venta» y otros lemas en contra del proyecto, al tiempo que pedían la dimisión del primer ministro Edi Rama, que apoya el proyecto de inversión cerca de Svernica, y la laguna de Narta, en la que participan Ivanka, la hija de Donald Trump, y su marido Jared Kushner. Una gran parte de la población de Albania critica la falta de transparencia en torno al complejo turístico, cuya construcción está prevista en un humedal protegido. España vuelve a la senda del triunfo en la segunda jornada del Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde en su estreno, la Roja respondió con autoridad y rubricó una convincente victoria sobre Arabia Saudí. La Roja goleó a Arabia Saudí por 4-0 con una victoria contundente gracias al gol de la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, en el minuto 10. Tras asistir a Yamal, Mikel Oyarzabal firmó un doblete en los minutos 21 y 24 para colocar el 3-0. España mantuvo el control tras el descanso y redondeó la goleada con un gol en propia meta de la defensa saudí. La acción del Grupo G también se puso en marcha el domingo por la noche en Los Ángeles, donde Bélgica e Irán se enfrentaron tras haber empatado en sus respectivos debuts. Los Diablos Rojos igualaron 1-1 ante Egipto, mientras que la selección iraní rescató un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda. Bélgica dominó gran parte del encuentro, pero la falta de puntería le impidió reflejar su superioridad en el marcador. En el otro encuentro del Grupo H, Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un intenso duelo que terminó con un empate 2-2 tras constantes alternativas en el marcador. La jornada se cerró con la victoria de Egipto por 3-1 sobre Nueva Zelanda. Pese a comenzar por detrás en el marcador, los egipcios remontaron con autoridad para sumar el primer triunfo del Grupo G y situarse en lo más alto de la clasificación con 4 puntos. Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, en México hay quienes han decidido aprovechar el mayor escaparate deportivo del planeta para recordar una realidad mucho menos visible, la de las más de 133.000 personas que permanecen desaparecidas en el país. Euronews ha entrevistado a una portavoz de una de las organizaciones que reclaman justicia para los familiares. Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, en México hay quienes han decidido aprovechar el mayor escaparate deportivo del planeta para recordar una realidad mucho menos visible, la de las más de 133.000 personas desaparecidas en el país. Estamos haciendo un llamado a la humanidad para que volteen a ver esto que está sucediendo en México,
que nos ayuden a buscarles, que nos ayuden a exigir al gobierno, porque esto no es normal. En ninguna parte del mundo, más allá de o sea, del país, de las fronteras, debería de poder ser desaparecida. Ninguna persona debería de poder ser desaparecida. La elección del momento no es casual. México comparte la organización del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, y ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México reciben estos días mucha atención internacional. Para las familias se trata de una oportunidad única para visibilizar una crisis que consideran ignorada dentro y fuera del país. También que el Estado voltee a ver, ya que ha invertido tanto recurso, que le importa tanto este evento mundial, porque es importante, pero la misma importancia, o más importancia debería tener pues sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y buscarles y encontrarles. No se puede decir que vivimos en un Estado de Derecho, o que vivimos en democracia o que vivimos en paz, con más de 133,000 personas desaparecidas. Mientras el balón sigue rodando en los estadios mundialistas, las familias mexicanas continúan jugando otro partido mucho más largo y doloroso, el de la búsqueda de quienes siguen sin regresar a casa. La segunda cumbre UE-Moldavia, que se celebra este lunes en Bruselas, es una prueba de los avances en las reformas institucionales de Chisinau, según ha declarado a Euronews el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del país. La semana pasada, Moldavia alcanzó un hito en sus negociaciones de adhesión a la UE con el inicio de las conversaciones sobre el denominado Grupo de Temas Fundamentales, que examina el Estado de Derecho, el sistema judicial y los derechos fundamentales en un país candidato. It is very much in our interest, in the interest of Moldovan citizens, to make sure that we consolidate Moldovan institutions, that we make democratic consolidation irreversible, that we deliver to the promise we made to our citizens to combat effectively corruption, to consolidate democratic freedoms. Paralelamente a las negociaciones de adhesión a la UE, Chisinau tiene que hacer frente a la desinformación rusa y a la cuestión de Transnistria. The two tracks, the European integration and the reintegration of the Transnistrian region, are two parallel tracks. Because otherwise we would give the Kremlin leverage and de facto veto over our accession process. But we're working hard to make sure that all Moldovan citizens benefit like they had already benefited from the deep and comprehensive free trade area, which the Transnistrian region of Moldova has benefited a lot as well. Después de que Moldavia solicitara su adhesión a la UE en 2022 y obtuviera el estatus de país candidato poco después, las negociaciones de adhesión se iniciaron formalmente en junio de 2024. Los pescadores profesionales de Creta están desesperados porque el pez globo, una especie invasora que entró en el Mediterráneo a través del Canal de Suez, sigue devastando la biodiversidad marina. El problema ya afecta a muchos países mediterráneos, sobre todo Chipre y Grecia, donde este depredador venenoso y oportunista se ha hecho dominante en los últimos años. Además de contener una potente toxina que los hace mortales si se consumen, estos peces tienen unas mandíbulas excepcionalmente fuertes, capaces de morder madera y metal. Έχει γεμίσει θάλασσα νεοντόψαρα και λαγόψαρα και δρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Los pescadores griegos ya han pedido al gobierno que ponga en marcha de inmediato un programa de subvenciones para la eliminación de estos peces, que permita a los pescadores capturarlos y reducir su población mientras se limitan los enormes daños que el pez está causando a sus medios de subsistencia. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλληλείς της παράκτιας αλληλείας. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. Los peces globos se registraron por primera vez en Grecia en el año 2005, en Creta y las islas del Dodecaneso. 20 años después se encuentran en todo el país y los científicos advierten de que su consumo puede ser mortal. Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες
Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. También se está investigando la forma de neutralizar la toxina del pez para que pueda llegar a ser comercialmente viable o al menos útil para otros fines. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Hay que tomar medidas para proteger los ecosistemas marinos y las comunidades pesqueras que dependen de ellos. Entre el 24 y el 29 de junio, el Centro Histórico de Oporto se convertirá en una ciudad libro. El Festival Babel promete ser uno de los mayores éxitos literarios de Europa, trayendo a Portugal algunas de las figuras más influyentes del pensamiento y la literatura contemporáneas, tanto nacionales como internacionales. Organizado por la Fundación Libraria Leio, con el apoyo del Ayuntamiento de Oporto, el programa del festival contará con la presencia de 2 galardonados con el Premio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk y László Krasznahorkai, así como otros autores distinguidos con el Premio Booker, como Margaret Atwood, Salman Rushdie y Julian Barr, recientemente galardonado con el Princesa de Asturias 2026. La participación del público se garantiza mediante la compra de libros en una red de unas 50 librerías y tiendas de segunda mano adheridas a la iniciativa. Este modelo de acceso sin precedentes tiene como objetivo atraer a miles de personas a las librerías de la ciudad y promover la lectura, según la organización. Además, para acceder a cualquier sesión es obligatorio llevar un libro en la mano. Aparte de las charlas literarias, el programa incluye exposiciones, cine, clases de historia, sesiones infantiles, recitales de poesía en las calles y conciertos. Uno de los momentos musicales más esperados tendrá lugar en la Avenida Dos Aliados el día 25 con un espectáculo que reunirá a Pedro Abrumosa y a los GNR, quienes también presentarán temas inéditos inspirados en la poesía del norte luso. El 26 de junio será el turno de Bárbara Bandeira y Carmiño, que subirán al escenario. El evento literario ocupará el espacio público en lugares como la Praça dos Leós, la Avenida dos Aliados, la Praça da Batalla, la Ribeira do Porto o la Torre dos Clérigos, reforzando el vínculo entre la literatura y la ciudad. Europa se plantea prohibir las redes sociales a los adolescentes y las chicas son las más afectadas. El Reino Unido ha anunciado planes para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Esta medida surge en medio de una creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en los jóvenes, desde denuncias de ciberacoso hasta funciones adictivas de las plataformas, pasando incluso por casos de suicidio y autolesiones. El último estudio de la OMS sugiere que esas preocupaciones van en aumento. El estudio reveló que el uso problemático de las redes sociales entre los adolescentes aumentó del 7% en 2018 al 11% en 2022. Este problema no se distribuye de manera uniforme por toda Europa. Entre los jóvenes de 15 años, Rumanía registró algunos de los niveles más altos de uso problemático de las redes sociales con un 23% de los adolescentes afectados. Le siguió Irlanda con un 19%, mientras que Malta se situó en el 18,5%. En el otro extremo de la escala, los Países Bajos registraron solo un 5%, mientras que Dinamarca y Estonia también se situaron entre los países con los índices más bajos. El problema es especialmente acusado entre las adolescentes. En el conjunto de los países encuestados, el 13% de las chicas declaró tener un uso problemático de las redes sociales frente al 9% de los chicos. El apoyo a las restricciones en Europa es elevado. Países como España, Francia y Austria están debatiendo planes para limitar el acceso de los menores a las aplicaciones. Pero aunque el apoyo a las restricciones es elevado, la investigación aún no ha avanzado lo suficiente. Esto se debe a que Australia no introdujo su prohibición para menores de 16 años hasta el año pasado, y son pocos los países que han aplicado este tipo de prohibiciones durante el tiempo suficiente como para que los investigadores puedan evaluar su impacto a largo plazo en el bienestar de los jóvenes. Hello and welcome to theCUBE, Euronews' fact-checking show. As per EU rules, Israeli settlement goods should not be tariff exempt when they reach Europe. But they often are. Products from settlements, such as wine, dates and tahini, should not enjoy a tariff-free treatment, as the EU-Israel Association Agreement only applies to made-in-Israel goods, and settlements are considered illegal under international law. Independent investigations suggest that enforcement of these rules is inconsistent, allowing some products through. The NGO Global Eco revealed how products from settlements are mislabeled as made in Israel. What we learned from those industry representatives is that in many cases, they are either replacing the true origin with an Israeli address that is not where the product was produced, or they are mingling settlement goods with Israeli goods and putting them in the same product of Israel package.
While awaiting on EU-wide restriction, several member states, including Spain, Belgium, Slovenia and Ireland, are considering their own national trade measures, despite trade policy being a strict EU competence. In late December 2025, Spain implemented a package of trade restrictions against Israel, including a ban on imports of goods originating from Israeli settlements in the West Bank, the Golan Heights and East Jerusalem. Some argue the EU-Israel Association Agreement does not cover settlement goods, as the document limits its territorial scope to the territory of the State of Israel. Others say any imports restriction would be unlawful under EU legislation, as they would apply to all goods exported from Israel, including those from settlements that are shipped from Israel proper. Emily Schäfer-Omerman told us that all Israeli exports go through Israeli ports and customs, whether from Israel's territory or from settlements. For now, EU foreign ministers are expected to hold talks on the matter in July. En el No Comment de hoy les dejamos con unas imágenes especiales de Times Square en Nueva York, donde aficionados noruegos con cascos vikingos y trajes tradicionales cantaron y animaron a su selección. Pero no se vayan aún, después podrán ver las adorables imágenes de Osito, el perro de rescate que se ha vuelto viral en México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz lunes. Euronews, el tiempo. Ponte tus lentes. No lo apapache para que no se ponga. Oso, hablan oso. Ahí osito. ¿Cómo se llama? Sí.